La lógica como tal comprende diversos capítulos. Entre ellos tenemos la lógica proposicional, que es un tema el cual trabajamos en el curso de aritmética. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es aquella que estudia las proposiciones lógicas. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué son las proposiciones lógicas? Las proposiciones lógicas son enunciados de tipo cerrado, las cuales tienen un valor veritativo, es decir, que pueden ser verdaderas o falsas, como tu ex. Y además no tienen que presentar ambigüedades. Con esto me refiero a que no pueden ser verdaderos para algunos y falsos para otras personas. O tiene que ser para todos verdaderos o para todos falsos. Muy bien. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de proposiciones. Dicho sea de paso, estas proposiciones se simbolizan con letras minúsculas, empezando con la letra P. Si hay una segunda proposición, le colocaremos Q. Si hay una tercera R, una cuarta S, y así de forma consecutiva por convención. El primer ejemplo será Brasil es un país. Esta es aceptada como una proposición, ya que para todos esto es verdadero. Segunda proposición. Cristiano Ronaldo es un futbolista y goleador peruano. Al ser este enunciado falso, también vendría a ser una proposición, ya que es algo establecido, es falso para todos, sabemos que esto no es así. Este personaje vendría a ser, pues, futbolista portugués. Y finalmente la tercera vendría a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 es mayor que 5 al cuadrado. Esta expresión matemática también es una proposición, ya que es algo que nosotros podemos comprobar. Esto es verdadero, ya que la suma de estos valores vendría a ser 27. Y 27 es mayor que 25. Por lo tanto, también se considera proposición al ser verdadero. Una pequeña nota tenemos por acá de que inmediatamente las preguntas, los deseos, las órdenes y exclamaciones no son consideradas proposiciones, ya que no tienen un valor veritativo. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo te llamas? No podría contestar a ello verdadero o falso, no tiene un valor de verdad. Los deseos, ojalá ingrese, también no tiene un valor veritativo, por lo tanto no es una proposición. Órdenes, cierra la puerta, no es proposición. Exclamaciones, ingresé, al fin, también no es considerada proposición por no tener un valor veritativo. Como siguiente punto tenemos lo que es una cuasi proposición llamada también pseudo proposición. Estas son aquellas que parecen proposiciones a simple vista pero en realidad no lo son. Ejemplo, tenemos esta expresión que es x más 8 es igual a 13 más 2x, que en realidad vendría a ser una ecuación. Al ser desconocido el valor de x, esto ya no se podría afirmar ni negar. Yo podría desarrollar la ecuación y encontrar su valor, pero ese no es el objetivo de reconocer una proposición. A simple vista esto tiene que ser verdadero o falso. Y al tener un valor desconocido que es x, yo no podría afirmar ni negar esta igualdad. Ahora, si x toma un valor y reemplazo ese valor aquí, el cual tendría que ser indicado por el problemita, ya podría afirmar o negar esta igualdad. Otro ejemplo de cuasi proposición podría ser así. Podemos decir, él es un artista musical reconocido. Ahí tampoco yo no puedo decir que ello es una proposición, ya que hay un valor desconocido. No es x en este caso, pero es él. No sé a quién se están refiriendo, pero si ese él lo cambiamos por un nombre, de pronto puedo decir Bad Bunny es un artista musical, entonces ahí eso ya se convertiría en una proposición porque ya estás conociendo el valor de la variable desconocida, que en ese caso sería él. También puede aparecer de esa manera. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ambigüedad? En enunciados de este tipo. Puedo decir por aquí, el Club Universitario de Deportes es el equipo de fútbol más grande de todo el Perú. Como podrás ver, para algunas personas esto puede ser verdadero, pero para otras personas esto no es así. Aliancistas, personas de Cristal, del Boys, etc. Entonces, al haber ambigüedad, esta no podría ser una proposición. Es un claro ejemplo en donde encontramos ambigüedad.
Como siguiente punto de la teoría tenemos lo que son los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos lógicos? Son aquellos conectivos que relacionan de una o de otra forma nuestras proposiciones. Existen 6 conectivos que vamos a estudiar. El primero viene a ser la conjunción, segundo disyunción débil, condicional, bicondicional, disyunción fuerte y negación. Cada uno de ellos tiene su forma de representarse y cada uno de ellos también tiene su propia lectura. Empezando por la conjunción, la cual se representa de esta forma y su lectura más común es el i. Ahora, la conjunción lo que indica es añadir información y se coloca en el medio de dos proposiciones, tal y como señalo en este ejemplo. Así como también, aparte de esta lectura, la conjunción tiene otras formas de poder leerse, los cuales también indico en esta parte. Como segundo conectivo tenemos la disyunción débil, que indica posibilidad. Se representa de esta manera y su lectura es el o. Tercer conectivo, la condicional, indica causa-efecto en algunos casos. Es una condición y se representa así. Su lectura es sí, entonces. Por ejemplo, si yo estudio, entonces ingresaré a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo. La bicondicional es una condición más estricta, se representa de esta manera y su lectura es el sí y solo sí. La disyunción fuerte es otro conectivo, se representa de esta manera y se lee como o. Ejemplo, o María nació en Argentina o María nació en Perú. Es un claro ejemplo en donde podemos aplicar la disyunción fuerte, ya que solo una de las proposiciones puede ser verdaderas. En el caso de la negación, lo que haremos es contradecir o negar la proposición que tengamos. La negación es aquel conectivo o el único conectivo en el cual nosotros colocamos delante de la proposición su representación, tal y como lo puedes observar por aquí. Su lectura más común vendría a ser no. Un ejemplo podría colocar aquí, mira, Brasil es un país, podría ser nuestra proposición P, y si yo quiero negar esta proposición, delante de esta proposición se coloca este conectivo. Y solamente niego la proposición que tienes ahora. Si P era Brasil es un país, ahora será Brasil no es un país. O también podría decir, es falso que Brasil es un país. No es cierto que Brasil es un país. Entre distintas lecturas que indiquen negación. Como siguiente punto tenemos también lo que es una condicional directa y una condicional inversa. Esto es un poquito más avanzado, que será motivo de otro video, pero te adelanto que la mayor cantidad de problemitas que nosotros nos podamos encontrar va a ser con la de aquí. En el caso de la condicional directa, tiene que ver con el conectivo de la condicional, tenemos primero representado antes de la condicional un antecedente, que es la causa que va a desencadenar posteriormente otro evento, el cual viene a ser el consecuente. En el caso de la condicional inversa es al revés. Primero aparece la consecuencia y posteriormente aparece el antecedente, por lo cual yo tendría que invertir el orden de estas proposiciones. Repito, esto será motivo de otro video, ya que es algo un poquito más complejo para poder explicar. A continuación llegamos a un punto muy importante en esta clase, que viene a ser hablar de las funciones veritativas o los valores de verdad que toman estos conectivos, con los cuales se desarrollan muchos ejercicios en realidad. Cuando tenemos una sola proposición, esa proposición puede tomar dos valores, ser verdadero o ser falso. Pero cuando lo analizamos junto con otra proposición más, estamos hablando ya de dos proposiciones, las posibilidades que tenemos aumentan. Por ejemplo, ambas proposiciones pueden ser verdaderas. La primera puede ser verdadera y la segunda falsa. La primera falsa y la segunda verdadera. O se puede dar el caso también de que ambas proposiciones sean falsas. Esto está delimitado mediante una fórmula que es 2 elevado a la cantidad
de proposiciones que tenemos. Es así que si tengo una sola proposición, la cantidad de posibilidades es 2 a la 1. Si tenemos dos proposiciones, la cantidad de posibilidades que aparecen de valores de verdad es 2 al cuadrado. Es por eso que acá tenemos 4 posibilidades en total. Si aparecieran 3 proposiciones, la fórmula nos indicaría que la cantidad de posibilidades es 2 al cubo, las cuales serían 8 en total que tendría que colocar de esta forma. Bien, ahora con respecto a solo estas dos proposiciones, vamos a ver cómo es que salen los valores de verdad de cada uno de estos conectivos, cómo pueden operarse. Por ejemplo, cuando tengo dos verdades y estas dos verdades se analizan con el conectivo de la conjunción, ¿qué valor saldrá? ¿Verdadero o falso? Eso es lo que vamos a descubrir. O por ejemplo la condicional, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, ¿cómo sale la condicional? Nuestros resultados solamente pueden ser verdaderos o falsos, pero la cuestión es recordar todos estos resultados para cada uno de estos conectivos que vamos a desarrollar posteriormente en algunos ejercicios. Como son 5 conectivos y tenemos 4 posibilidades, tendríamos que recordar en total 20 resultados, pero recordar esos 20 resultados puede ser un poco tedioso, por lo cual hay una forma práctica de poder recordar esta tablita de verdad de una manera mucho más sencilla y más eficiente a la hora de estudiar. En el caso del conectivo y, del conectivo o, de la condicional, bicondicional y disyunción fuerte, lo que nosotros vamos a hacer es recordar los casos particulares. De esa manera vamos a tener que recordar solo menos posibilidades o menos resultados y lo demás va a salir por defecto. Ejemplo, el primero, la conjunción. Cuando ambos valores de verdad son verdaderos, la conjunción sale verdadera. Ese es su caso particular. Quiere decir que en todos los demás casos la conjunción va a salir falsa. De esta manera, por acá. Y listo, recordando solamente un resultado, ya tendríamos 4 en total. Y estos son los valores de la conjunción. Si ambos son verdaderos, entonces el resultado sale verdadero para la conjunción. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, la conjunción sale falsa. Y lo mismo con las otras posibilidades que tenemos acá. En el caso de la disyunción débil o el conectivo o, ¿cuál es su caso particular? El caso particular es cuando ambos son falsos. Si ambos son falsos, el resultado sale falso. Si este es el caso particular, quiere decir que los demás salen verdadero, verdadero y verdadero. Lo contrario, por defecto. El caso del conectivo de la condicional es un caso muy importante, que no debemos olvidar porque es el que más preguntan en realidad. Y en el caso del conectivo de la condicional, para aprendernos la tabla de verdad, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos esta persona que vienes a ser tú, un ser de luz, una persona verdadera. Tenemos esta segunda proposición que va a ser tu ex. En este caso pongamos la situación de que justo encuentras a esta persona siéndote infiel. Esta es una persona falsa. Con tu dedo acusador la señalas y vas a decir, eres una persona falsa. Entonces, ese dedito va a ser, en este caso, la condicional. Quiero que lo veas así. La primera persona, que eres tú, vendría a ser verdadera. La segunda persona, a la cual estás señalando, vendría a ser una persona falsa. Con tu dedito acusador lo señalas y le dices falsa, 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 falsa. Entonces por acá colocas que el resultado, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, sale falso para la condicional. Ese es su caso particular. Y en los demás casos sale verdadero, verdadero, verdadero. El siguiente conectivo, la tabla de verdad de la bicondicional, lo vamos a recordar así. Tenemos un meme muy famoso, que viene a ser el meme del hombre araña, el cual les coloco por acá. Y en este meme vemos que los hombres arañas empiezan a señalar de esta manera, unos a otros. Esos deditos, los cuales se van señalando, lo vamos a tomar en cuenta como una bicondicional. Ahora, como son los mismos personajes de diversos universos, entonces vamos a colocar por acá de que cuando las proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. Mismos personajes, recuerda el meme que tienes acá,
son iguales, el resultado es verdadero. Por lo tanto, aquí vemos que ellos son iguales, se están señalando, recuerda el meme, entonces esto es verdadero. Acá también son iguales, se están señalando, el resultado es verdadero. Y en los demás casos, el resultado será falso. Falso por aquí y falso por aquí. El caso de la disyunción fuerte sale de forma inmediata porque es todo lo contrario a la bicondicional. Cuando los valores de verdad son diferentes, esta disyunción fuerte sale verdadera. Y cuando los valores de verdad son iguales, esta disyunción fuerte sale falsa. Si lo comparas con el de la izquierda, verás que es todo lo contrario a la bicondicional. ¿Y qué pasó con la negación? Bueno, en el caso de la negación es muy sencillo, porque para el caso de la negación solamente tendríamos que cambiar el valor de verdad. Si tienes una proposición que es verdadera y le colocas una negación antes de esa proposición, el resultado sale falso. Si tienes una falsedad y niegas esa falsedad, entonces obtienes una verdad. Así trabaja la negación. Por ello es que no se ha colocado en esta tabla. No es necesario, es algo más práctico y sencillo. Bien, a continuación vamos a desarrollar este ejercicio en donde nos piden calcular la tabla de verdad de esta proposición compuesta. De hecho, sea de paso, llamamos proposición compuesta a aquella proposición en donde aparecen al menos dos proposiciones, como tienes aquí. Y es proposición simple cuando aparece una sola proposición. Entonces, los ejercicios te pueden decir así: calcula el resultado final de toda esta proposición compuesta. O también podrían decirte: calcule la matriz principal de toda esta proposición compuesta. Para ello se hace uso de las funciones veritativas o de los valores de verdad de estos conectivos. El procedimiento y el desarrollo que se utiliza aquí es trabajar desde lo que está más agrupado hacia lo que esté menos agrupado. Sin embargo, cuando tienes negación, primero trabajas la negación de esa proposición. Vamos a ver ejemplos. Como aparecen solo dos proposiciones, mi cantidad de posibilidades son 4, ya lo habíamos revisado antes. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero o falso, falso. Ahora, como acá tenemos negación, vamos a negar los valores de Q primero. Y para eso te sitúas aquí, en donde están los valores de Q, que son verdadero, falso, en ese orden. Como vamos a negar primero, entonces empiezas así, de esta forma. Si tienes una verdad, la negación de esa verdad es una falsedad. Lo colocas de esta manera. Si tienes una falsedad, por aquí la negación sería una verdad. Si tienes una verdad, la negación es una falsedad. Y si tienes una falsedad, la negación es una verdad. De esa manera. Se trabaja por columnas en este tipo de ejercicios. Ahora, como ya completamos la negación, ahora nos vamos a la agrupación. La agrupación es lo que tienes aquí, que es entre P y Q. En el caso del I, recuerda que sus valores están en esta parte. Cuando ambos valores de verdad son verdaderos, el resultado es verdadero y en todos los demás casos es falso. Entonces busquemos ese caso particular. Como es solamente P y Q, tomamos estos valores, acá tenemos verdadero, verdadero ambos. Entonces el primer resultado sale verdadero, utilizando el caso particular que tienes aquí. Y en todos los demás, el resultado para el I es falso. Colocamos falso de forma vertical por aquí y por aquí. Muy bien. Ahora tenemos esta condicional, la cual va a operar este resultado y este resultado. Recuerda que para la condicional el caso particular es que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado sale falso. Entonces hay que ver si aparece ese caso aquí o no. Aquí tenemos verdadero o falso. En el primer caso, justo aquí, aparece este caso particular. Por lo tanto, ese resultado sale falso. Colocamos falso por acá. Después tienes falso verdadero. No es el caso particular, es el tercero que tienes acá. Eso sale verdadero. Falso falso. Tampoco es el caso particular para la condicional. Entonces sale verdadero. Y por último, falso verdadero. Y eso también sale verdadero. Sería el tercer caso que tienes por acá. Muy bien. Entonces, muchachos, este sería el resultado final de esta proposición compuesta. Nuestra respuesta tendría que ser falso, verdadero, 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 en ese orden. Muy bien. Ahora, hay algunos problemitas
en donde no necesariamente aparece la respuesta sí, sino te dicen cuál es el nombre de la matriz principal, o sea, del resultado final. Y eso depende de cómo te salgan estos valores de aquí. Ejemplo, primera forma. Si todos los valores aquí hubieran salido verdaderos, a esta respuesta o a este resultado se le llama tautología. Si todos los valores hubieran salido falsos, a esta matriz principal o respuesta se le llama contradicción, se simboliza así. Eso pasa cuando todos los valores salen falsos. Pero como verás, nosotros aquí no tenemos ni este caso ni este caso, porque tenemos que aparecen los dos valores. Aparece un falso y aparecen tres verdaderos. Basta con que aparezca uno de cada uno para decir que al resultado se le llama contingencia. Y eso se utiliza o se da esa respuesta cuando aparecen valores de verdad y falsedad en tu respuesta final. Bueno, llegamos a la última parte de la clase en donde nos tocaría revisar lo que son las leyes lógicas. Las leyes lógicas, como su nombre mismo lo dice, son leyes las cuales nos sirven para ejercicios en donde nos pidan simplificar proposiciones. Está con ese enunciado el problemita, es más que seguro que vas a utilizar las leyes lógicas. Las leyes lógicas en realidad son una cantidad considerable, pero he tratado de colocar las principales y las más frecuentes en los exámenes de admisión. La primera, la ley de la doble negación, nos dice que al tener una doble negación, estas negaciones quedan anuladas y nos queda solo la proposición original. La segunda ley viene a ser la ley de identidad. Cuando tienes P y P o P, el resultado sale una sola, de esta manera. La tercera ley viene a ser la ley conmutativa. Ello quiere decir que si tenemos P o Q, o también puede ser P y Q, estas proposiciones pueden cambiar de posición y el resultado sigue siendo el mismo, son equivalentes. La cuarta ley es la ley asociativa. Esto depende de cómo quieras trabajar un ejercicio. Puedes asociar, por ejemplo, la primera y la segunda proposición para trabajar las primeras, o de pronto agrupas la segunda y la tercera y luego trabajas este resultado con esta otra proposición. La quinta ley es la ley distributiva, en donde tienes una proposición que está afuera, de esta manera, y tienes dos proposiciones agrupadas por acá. En el caso que tengas I y que tengas O de esta manera, esta proposición entra como si fuera una multiplicación y el resultado queda así. P o R, de esta forma, colocas este conectivo, el que vaya puede ser I o de pronto puede ser O, y se coloca este conectivo aquí, y como segunda parte colocas Q o R. Repito, es como si fuera una multiplicación cuando haces la distributiva. En la sexta ley tenemos una ley muy importante, muy frecuente, que viene a ser la ley de Morgan. Ese es su nombre. La ley de Morgan lo que hace es que cuando tienes una negación de una proposición y otra proposición, o también puede ser así, la negación de P o Q, lo que haces es negar las proposiciones que se encuentren dentro, de esta manera, y negar también este conectivo. Si es I, su negación es O. Y la negación del O, de la disyunción débil, es la conjunción, de esta manera. Si tuvieras, en este caso, dentro, negación de Q o negación de P, aplicas la ley de Morgan de la misma forma. Imaginemos que esto fuera negación de Q. Al negarlo, tendría una doble negación y el resultado saldría Q, de esa manera. Así que esto es un caso general, pero no necesariamente tiene que estar idéntico. Puede estar un poco modificado, pueden estar negados los dos y tendría que aplicar luego la doble negación. Entonces la ley de Morgan, vuelvo a repetir, lo que hace es negar las proposiciones que están dentro, el conectivo I cambia por el O y el conectivo O cambia por el I. La siguiente ley es una ley también muy utilizada en los exámenes y es la ley de la condicional. Lo que hace la ley de la condicional es negar la primera proposición, la que se encuentra antes de este símbolo, nos queda negación de P, y este conectivo de la condicional cambia por el conectivo O.
quedando al final la segunda proposición exactamente igual como esté aquí. Como resultado, si acá hubiera sido negación de Q, aquí también hubiera colocado negación de Q. Este no cambia, el que cambia es el primero, el que está antes de la condicional, como negación de P. La octava ley se divide en 4 partes, o son 4 situaciones o 4 posibilidades que me puedo encontrar. Es la ley de la absorción. Siempre y cuando yo tenga aquí un conectivo afuera, que puede ser el I o el O, y dentro su conectivo contrario, si aquí es I, dentro de esta agrupación tiene que haber O. Si aquí es O, dentro de esta agrupación tiene que haber I. Y también debe cumplirse de que estas proposiciones deben ser iguales. Hay una proposición que se repite. Ahora, no necesariamente siempre va a ser P. Pueden haber algunos casos en donde esto pueda ser Q, o pueda ser R, o otra letra. Igual se aplica. Vemos la proposición que se repite y siempre y cuando tenga esta forma y sin importar la segunda proposición, el valor que tenga puede estar negado el resultado sale la proposición que se repite, que en este caso sería P. En el segundo caso es lo mismo que el anterior, solamente que estos conectivos están en ubicaciones contrarias. Afuera tienes el O, dentro tienes la negación, hay una proposición que se repite, el resultado es la proposición que se repite nada más, caso de absorción. ¿Qué pasa cuando tenemos algo similar, pero lo que está dentro agrupado está negado? Tienes esta proposición y dentro tienes su negación. Ese ya no es ni el caso 1 ni el caso 2. En este caso, lo que se hace es colocar la proposición que esté fuera, sin agrupar, de esta manera, se coloca el conectivo que le acompaña a esa proposición y la segunda proposición que se encuentra aquí se coloca exactamente igual, en este lado. Lo mismo es con el cuarto caso, solamente que estos conectivos están en orden contrario. Y nada más. Bueno muchachos, lo que he tratado de hacer es una breve síntesis del tema de lógica proposicional. Claro está que hay muchos puntos todavía para profundizar, pero eso lo veremos en un siguiente video acompañado de ejercicios en donde podamos aplicar las leyes y los distintos valores de verdad para los conectivos y las distintas formas de pregunta también que nos pueden realizar en los exámenes. No olvides suscribirte y espero que te haya gustado este video.